Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a una nueva emisión de Análisis Feminista. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y el día de hoy hablaremos sobre esta litis que está llevando el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar en México, el CITRAO, en la Comisión Interamericana para poder recuperar precisamente los derechos laborales que le han sido negados durante tanto tiempo. Y para hablar precisamente de esto y una carta, déjeme decirle, una carta que le entregaron a la presidenta de México, a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para poder escuchar de viva voz a las trabajadoras del hogar de lo que están enfrentando en términos de discriminación y desigualdad, pues esperemos la comunicación de respuesta de la presidenta, pero para hablar de todo ello contaremos con María de la Luz Padua Orihuela. Ella es secretaria general de la Dirección Colegiada del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar. Y después de esta entrevista vamos a hablar con la representante de AUNA, que es una organización que impulsa la participación política de las mujeres y su formación en el tema, y para hablar de una convocatoria que recientemente dieron a conocer, pues hablaremos con Dafne Pimentel Corona. Ella es coordinadora de AUNA en el capítulo de Ciudad de México, para conocer más de esta formación política que está dirigida a mujeres interesadas en postularse en las elecciones 2027. Así que quédese con nosotras. Y el día de hoy vamos a tocar un tema que es muy importante. Miren, estamos en una vorágine de información que de repente ocurren hechos importantes que no alcanzamos a ver. Pero el día de hoy queremos traer precisamente lo que el Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar, CITRAO, está litigando en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Tiene que ver con los derechos humanos de millones de mujeres que se dedican al trabajo del hogar de manera remunerada. Aquí ha sido un tema en este espacio de análisis feminista, ha sido un tema que hemos abordado en distintos momentos, especialmente todo aquello que tiene que ver con la seguridad social. Hemos hablado de esta larga lucha que han tenido las trabajadoras del hogar para ser reconocidas como tal, para poder contar como cualquier trabajador, trabajadora, pues las protecciones que la ley da, y especialmente pues todo lo que tiene que ver con la seguridad social. Para abundar en el tema y qué es lo que se está litigando, pues está con nosotras María de la Luz Padua Orihuela. Ella es secretaria general de pues la dirección, entendería así, María, pero tú me aclararás, colegiada del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar. María de la Luz, bienvenida, un gusto tenerte aquí. Muy buenos días, Lucía, muy buenos días a todo el auditorio de CIMAC. Con mucho gusto de estar en este importante espacio para explicar el tema que hoy traemos. Pues, ¿por qué no empezamos? María de la Luz, a explicar qué es lo que está pasando, a qué se están enfrentando, que las ha llevado al Sistema Interamericano para litigar qué cosa? Claro que sí. Bueno, primero que nada explicar a las personas que hoy día nos escuchan que estamos por cumplir 10 años, el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar, en donde han sido 10 años de una lucha intensa, de una lucha constante, que esto es una lucha de día a día entre los testimonios y vivencias de las compañeras y las resistencias que seguimos enfrentando tanto en el gobierno como por los empleadores. Y bueno, el día de hoy explicar un poco de la conferencia de prensa que desarrollamos el pasado domingo 29,
fue precisamente porque en el marco del día que se adopta el convenio 189 en Ginebra, Suiza, el 16 de junio, nosotras hemos hecho mucho énfasis en que el Estado de mexicano no ha logrado implementar el convenio 189 como lo demanda, ¿no? Y eso deja un gran vacío principalmente en el tema y en el derecho esencial de la seguridad social. Esta inscripción que sigue siendo muy resistente y sigue siendo también una manera de discriminación hacia la mayoría de las que nos contratamos de entrada por salida. Entonces, pues básicamente es un llamado de atención al gobierno, precisamente porque ya agotamos todas las instancias nacionales, ¿no? Hemos llegado a juzgados, hemos llegado nuevamente a la Suprema Corte de Justicia y desafortunadamente no hubo una resolución que empatara con el convenio 189. ¿Qué es lo que se reformó? ¿Cómo es que las dejan desprotegidas? Si pudieras entrar un poco en el detalle de qué fue ese decreto que entiendo violenta los derechos humanos de ustedes, cómo es que quedan fuera, un poco para que la audiencia también tenga más comprensión de lo que estamos hablando. Claro que sí. Básicamente, a grosso modo, es precisamente que desde que se reformó la Ley Federal del Trabajo en el 2019, que hubo estos cambios legislativos a nivel nacional e internacional para el sector de trabajadoras del hogar, el Estado mexicano hace, por medio de la Suprema Corte de Justicia, hace el llamado al Instituto Mexicano del Seguro Social, que debe reconocer a nuestro sector como un sector trabajador que requiere la inscripción al Seguro Social. Se lleva este proceso en 2 fases piloto, que le llamaron. Una primera para poder analizar, poder estructurar un mecanismo donde incluyera a todas las modalidades, ¿no? A estas 3 modalidades de trabajo, de entrada por salida con un empleador o con varios, o de planta, ¿no? Las compañeras que todavía viven en algunos hogares y que, bueno, están ahí de tiempo completo. Y en esta primera fase, nosotras empezamos a observar un número grande de resistencias por parte de los empleadores y principalmente nos deja evidencia de 2 vacíos que quedaron en la legislación. Uno de ellos, las sanciones a quienes no cumplen con esta obligación, y el segundo es precisamente la parte de la inspección en los centros de trabajo, principalmente para documentar quienes no están cumpliendo con un contrato de trabajo y la seguridad social. En la segunda fase se implementa ya como los ajustes, y desafortunadamente en esta segunda fase nosotras vemos y observamos que solamente a este sector de trabajo del hogar se nos obliga a cumplir un salario mínimo de 8,000 pesos al mes para poder tener la cobertura todo el mes, ¿no? Asimismo nuestras personas dependientes como parejas, hijos y padres. Y pues desafortunadamente hoy día con el tema de la desempleabilidad en México, pues no logramos cubrir ese monto. Posteriormente hacemos el llamado también, ¿no? Como sindicato, como representación legítima, pues de que esto sigue siendo inconstitucional y sigue siendo no acorde a lo que estipula el convenio 189, en donde reconoce el trabajo que se haga de manera regular o se haga de manera esporádica como una actividad económica. Entonces, los mecanismos no se ajustan a la realidad de nuestro sector, no garantizan los derechos como debe de ser y como lo señala el propio convenio y la Ley Federal del Trabajo. Entiendo que hubo un decreto en el 2022 que también las deja fuera. A ver, cuéntanos, porque esto es lo que pasó en 2019 con este proceso del Seguro Social, que aquí lo hemos hablado muchísimo, lo hablamos muchas veces, incluso contigo, para
estimular que la población que contrata el servicio del trabajo del hogar pudiera ir adecuándose a estos cambios, dar de alta a las personas trabajadoras del hogar, en fin, hablar de la plataforma, de cómo se podía subir, etcétera, etcétera. Y también hablamos de los retos que eso implicaba. Recuerdo que aquí hicimos la explicación, tú le hiciste muy bien en términos de decir, bueno, si tu trabajadora del hogar trabaja lunes y miércoles, pues solo esos días estaba asegurada, digamos, pero más vale que se enfermara el lunes o el miércoles, porque si no después pues no había modo, ¿no? Y después, ¿qué pasaba? Pues la enfermedad seguía, entonces tenía que esperarse otra vez lunes o miércoles, en fin. Era un proceso complicado que entiendo que el Seguro Social estaba analizando cómo resolver de la mejor manera, pero esto que nos traes hoy, de colocar un salario mínimo mensual a ustedes de 8,000 pesos, pues va aumentando las condiciones de exclusión y desventaja de las que por sí ya viven. Pero, ¿qué pasa con este decreto que también ocurre el año pasado, en noviembre del 2022, si mi memoria no me falla? ¿Y qué es lo que está diciendo ese decreto que ya le toca a la actual presidenta, verdad? Así es, sí, justamente este decreto lo que exige al gobierno mexicano es precisamente lo que va muy ligado con el convenio 189, ¿no? El Estado mexicano está obligado a garantizar la justicia laboral para nuestro sector, para las trabajadoras del hogar. Tiene que adaptar los mecanismos de acuerdo a la realidad de lo que nosotras vivimos, tiene que tener garantía de justicia en las demandas, en las denuncias, en las renuncias o en los despidos injustificados, y por supuesto también el garantizar un salario digno en esta lista, ¿no? Por parte de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Pero también ahí fue un reto, y ha sido un reto porque también ha sido de los grandes argumentos que los empleadores se avalan para condicionar la inscripción al Seguro Social. Si bien ya existe este salario que aproximadamente es de 310 pesos por jornada de 8 horas, desafortunadamente en la mayoría de las compañeras ni siquiera logramos ese salario. Ese sería el salario mínimo que está registrado en la CONASAMI. En la CONASAMI, es decir, lo mínimo serían 310 pesos al día por 8 horas. Así es, por 8 horas, y en zona norte es alrededor de 350, 340 pesos. Ok, perdón, pero me parecía importante poder aclarar. Claro. Gracias. Y principalmente porque también la actividad, nosotras hemos hecho mucho énfasis en que debe de ser a igual trabajo, igual salario, ¿no? Como lo estipula pues estos organismos internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo, que nuestra actividad se sugiere o se ve como una actividad profesional. Y entonces esto sigue dejando en desventaja, como te mencionaba, cuando los empleadores quieren o hacemos este diálogo para ya exigir el Seguro Social, nos dicen que nos van a bajar del salario que ya tenemos actual para poder hacer el aumento y equilibrarlo con lo que tienen que cubrir en el IMSS. Entonces, es importante mencionar que derechos ganados no pueden ser renunciados y que debe de ser un pago extra al Seguro Social, que incluso hoy día lo pueden hacer de manera mensual, bimestral, semestral o incluso pagarlo al año, también para garantizar una relación de trabajo que sea permanente y que no haya motivos pues de algunos, ¿no? Despidos injustificados por algunas prácticas, para poder terminar la relación y nuevamente dejar en desventaja a la trabajadora. Y entonces, ¿qué fue lo que se publicó en ese decreto en el Diario Oficial? ¿A qué se refiere? ¿A que tienen que exactamente, aclárame, a qué se refiere esa publicación? Sí, claro, el decreto explica ampliamente la exigencia al gobierno mexicano, ahí explica ampliamente. Decreto que publicó en el Diario Oficial el gobierno mexicano. Así es, y explica ampliamente las reformas que se hicieron, tanto laborales como de derechos humanos, para garantizar los derechos laborales de nuestro sector. Es decir, que habría que registrarles. Así es, ya es una obligación la inscripción al Seguro Social. Y cualquier modalidad,
entrada por salida, todas estas modalidades están reconocidas como derechos laborales de las trabajadoras del hogar, con la obligación de quienes contratamos el servicio de trabajo del hogar para pagar el seguro social, para garantizar un salario mínimo de 310, para dar jornadas de vacaciones pagadas, para firmar el contrato. O sea, todo eso está en ese decreto del 16 de noviembre del 2022. Así es, exactamente. ¿Y qué pasa entonces? Si ya es un decreto, ¿qué pasa? Pues precisamente es lo que nosotras hemos señalado infinidad de ocasiones y hemos hecho estas, denuncias como representación de un número amplio de 3,000 trabajadoras afiliadas al sindicato y obviamente un universo a nivel nacional de 2.5 millones, de que desafortunadamente en la realidad se siguen violentando estos derechos, ¿no? Se sigue haciendo esta discriminación estructural, sigue habiendo la falta de espacios, de instancias laborales para que puedan garantizar la justicia de nuestro trabajo y principalmente pues el seguro social, ¿no? Si ya es una obligación, al no existir sanción, pues no podemos nosotras prácticamente obligar al empleador a hacer la inscripción y nuevamente nos sigue recargando a las trabajadoras la responsabilidad de nosotras asumir ese diálogo cuando ya debería de ser un hecho. Aquí entre los datos que la producción ha recabado para esta entrevista señala que 95% de las personas empleadas en esta ocupación, es decir, en el trabajo doméstico, en el trabajo de casa remunerado, está en la informalidad, es decir, no tiene garantías laborales, esto que estás platicando, pero para ponerlo, estamos hablando de 2.5 millones de trabajadoras, en su gran mayoría mujeres, que tienen a su cargo el sustento principal de sus hogares, es decir, estamos hablando no solo de personas, de las trabajadoras en sí mismos, sino de 2.5 millones de hogares en México, cuyo principal sustento es el que llevan las trabajadoras del hogar en estas condiciones de las que estamos hablando, sin seguridad social, con salarios mínimos como esto de 310, que bueno, pues ya no lo decías, no todas lo cumplen, ¿no? Es mucho más abajo, en fin. Todo esto está ocurriendo en nuestro país y ustedes el día de ayer entregaron una comunicación a la presidenta de México, a Claudia Sheinbaum Pardo, y bueno, hay ya una petición ahí, hay una respuesta que, volviendo del corte, si te parece, podemos profundizar de lo que ocurriendo porque pues sí, hay que contextualizar. Este es uno de los gremios que tiene menos protección porque la negociación es personal, es uno a uno, no es con una autoridad, no es que tú vayas a cada casa a negociar el contrato colectivo de trabajo, no, es cada trabajadora del hogar tiene que negociar, y creo que aun cuando ha habido campañas, y recuerdo la campaña con esta actriz que se me olvida su nombre, pero ahorita me lo vas a recordar tú, llamando a hacernos responsables de ese trabajo, del trabajo del hogar, de las condiciones laborales, porque es un trabajo. Esta es la primera situación que tenemos que reconocer. ¿Cómo se llamaba? Angélica Aragón. Angélica Aragón, exactamente. Sí, una campaña. Exacto, que estaba tratando de hacer conciencia en quienes contratamos el servicio de que esto es un trabajo. Este es un trabajo, no es un favor, no es que alguien nos va a ayudar, sino que eso, así como contratamos a una persona que va a hacer la plomería en la casa o que va a arreglar alguna situación y que reconocemos trabajo, el trabajo del hogar que contratamos también es un trabajo y necesita condiciones laborales dignas para ello. Vamos a ir al corte de estación y regresamos. Estamos hablando precisamente de los retos que están enfrentando las trabajadoras del hogar en nuestro país para garantizar los derechos mínimos, los derechos
laborales mínimos que tendría que tener cualquier persona que labora en México. Estamos hablando precisamente sobre esta situación que se presenta en términos de los derechos laborales de las personas que se dedican al trabajo del hogar. Ya nos decía la secretaria general colegiada del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar, María de la Luz Padua Orihuela, que una de las condiciones que se pusieron para poder acceder al Seguro Social es que tuvieran un salario mínimo mensual de 8,000 pesos. Eso contrasta con todas las condiciones que acá hemos hablado y que ya nos lo reseñaba la cápsula de estos retos que enfrentan las trabajadoras del hogar en cuanto a salarios, en cuanto a la permanencia en el empleo, cuántos días tendrías que trabajar y cuál sería el salario que tendrías que percibir diariamente para poder obtener los 8,000 pesos que te está pidiendo el Seguro Social para tener la seguridad social todos los días, mi querida María de la Luz. Sí, justamente como lo mencionaba en la cápsula, pues desafortunadamente el poder hacer este conteo pues lleva también un gran reto, ¿no? Porque sin duda también el no contar con un contrato de trabajo deja abierta la relación laboral a hacer los ajustes que quieran, a cancelar cuando el empleador quiera, a que la compañera también pueda priorizar otra actividad, ya sea de comercio, otra actividad que le genere más ingresos, precisamente para su sustento diario, ¿no? Entonces, el hacer estas cuantificaciones, el hacer estos cálculos, pues sigue siendo también uno de los vacíos que ha quedado dentro de estas legislaciones y dentro de este trabajo de documentar lo que se sigue viviendo dentro de los centros de trabajo, que son las casas de los empleadores, ¿no? Y decíamos, antes de irnos al corte, ustedes entregaron un documento, una solicitud de audiencia a la presidenta de México, a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para hablar precisamente, entiendo, de este tema. Cuéntame. Claro que sí. Bueno, primero que nada, mencionar que esta iniciativa surgió precisamente por ya la gravedad de las situaciones que vive nuestro sector, ¿no? En Sinactrao contamos con su mayoría de afiliadas adultas mayores que están en total desprotección después de una larga vida de trabajo, y por las que están eligiendo esta actividad como un trabajo, que se están enfrentando a la maternidad, a querer hacer este trabajo profesional y que no están encontrando las condiciones pues necesarias para desarrollarse. Y nosotras hemos hecho este llamado principalmente porque creemos en su discurso y en el llamado que hizo el día que tomó protesta, en donde por primera vez también nos nombró como sector de trabajadoras. Por primera vez en México también se habla de un sistema de cuidados en donde las trabajadoras del hogar tenemos que ser ahora sí que primeras filas, porque no solo estamos al tanto de los empleadores o de los lugares donde trabajamos, sino de nuestras familias, incluso hasta nuestras comunidades, ¿no? Entonces, el llamado que nosotras hacemos a la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, es precisamente que nos pueda escuchar, que nos pueda recibir y poder nosotras documentar y entregar, pues de viva voz del Sinactrao, estos testimonios en los que se siguen presentando todas las violaciones, ¿no? Desde la discriminación hasta el propio la propia violencia y hostigamiento en el trabajo para que las despidan, ¿no? Los propios ejercicios de exigir un derecho y que ese sea un motivo de que te despidan, de que no accedas a tus derechos, y principalmente como lo enmarca pues nuestra legislación y estos instrumentos como el convenio. Un trabajo digno que garantice precisamente todo lo que enmarca los derechos humanos, ¿no? La seguridad, la salud, la educación, el trabajo, el bienestar y por supuesto el desarrollo de las mujeres, que justo va muy de la mano con estas palabras que siempre ha mencionado la presidenta. No ha llegado sola, llegamos todas y nosotras queremos ser parte de llegar con ella, ¿no? Que sea visto este sector y esta actividad económica como lo que es,
la importancia de la misma y, por supuesto, la representatividad sindical de un gremio que está creciendo, que está haciendo más fuerte su voz y que necesitamos ser atendidas, escuchadas y principalmente que se resuelvan nuestras situaciones. María de la Luz Padua, ¿qué propuesta tienen para llevar con la presidenta en concreto? Vamos a suponer que sí las recibe mañana o dentro de pocos días. Entiendo que ya tienen una respuesta por parte de la presidencia. ¿Cuál es la propuesta con la que van a llegar? Claro que sí. Precisamente Sinactrao se ha caracterizado por ser una organización siempre proactiva y las principales propuestas que nosotras hemos hecho es precisamente dar avance a un llamado a 15 acciones que hicimos precisamente también en conferencia de prensa hace un año en el marco del 30 de marzo, en donde explicábamos que necesitamos que se haga una exigencia a la firma de contratos de trabajo, ¿no? Desde el sector privado hasta el sector gubernamental, que se garantice precisamente y se haga el ejercicio pleno de generar los mecanismos para la inspección laboral y precisamente para la inscripción al Seguro Social como debe de ser, ¿no? Entonces, nosotras hemos hecho muchas acciones, muchas actividades, hemos entregado infinidad de documentos con estas propuestas y de 15 o 18 que hemos hecho, nosotras pretendemos que por lo menos el obligar la firma de un contrato de trabajo y obligar a la inscripción a la Seguridad Social sea por lo menos 2 acciones contundentes que puedan sumar. Supongo que la gran mayoría de las diputadas, senadoras, secretarias de Estado, gobernadoras, en fin, tienen una trabajadora del hogar, ya sea de entrada por salida, ya sea incluso la propia presidenta. Seguramente no creo que ella se levante temprano a lavar los trastes o a poner a remojar la ropa para echarla a la lavadora, cosas por el estilo. Además, una ropa muy bella que ella, nos muestra ahora de lo que es, los textiles en México. ¿Sabemos cuántas de estas personas realmente han firmado contratos con las trabajadoras del hogar? ¿Han buscado que los derechos laborales estén garantizados? Realmente ha sido, hablando como representante de un sector, ha sido meramente discurso y meramente fotografía. Es lamentable escuchar, ¿no? De sus voces, reafirmar estos derechos. Mencionaba que justamente ha sido meramente discurso. No se han llevado acciones también concretas en cuanto a la obligación, ¿no? De poner estos ejemplos como legisladoras, como mujeres que nos están representando en diversos espacios y que desafortunadamente desde la experiencia de Sinactrao también hemos tenido experiencias donde ha habido compañeras afiliadas del sindicato laborando con estas personas, con estas mujeres, y que no ha sido el mínimo esfuerzo de cumplir con sus obligaciones, ¿no? El exigir la firma de un contrato de trabajo es mucha resistencia. La inscripción al Seguro Social ha sido realmente compleja porque pues siempre existen motivos, ¿no? Entonces, que desanimen precisamente a la trabajadora de poder exigir este derecho. Sí, y mencionaba que precisamente lo que nosotras hemos hecho es hacer ese llamado, ¿no? A la congruencia, a que el discurso no se quede solo en discurso, sino que ya sean acciones concretas y contundentes, porque ya hay mucho material también de donde tomar y mucha normativa tanto nacional como internacional para poder cumplir con una obligación. Tú hablabas de ciertas situaciones que desalientan a la propia trabajadora a buscar el contrato y demás, y uno de ellos tiene que ver que no le ven sentido que se inscriban al Seguro Social y negocian con las empleadoras. Mejor, si va a pagar el Seguro Social, mejor deme el dinero, porque mire, si usted paga y yo voy una vez a la semana a su casa, pues solamente ese día tengo seguridad social y realmente pues no me funciona. Y eso es parte, creo, de lo que ha ido desalentando y viendo un beneficio real en términos de decir si vale la pena que me inscriban al Seguro Social, si vale la pena voy a tener una jubilación, si vale la pena voy a tener pues todo lo que tendría que
implicar. Creo que eso es parte de lo que tendría que resolverse. Y tengo otra pregunta, María de la Luz. Esta cotización, digamos, que se hace al Seguro Social, solamente se hace trabajadora y patrona. ¿Dónde queda el Estado? Entiendo que no, por ejemplo, en otros empleos formales es tripartita esa, sí, esa cotización la hace la empresa, la hace la trabajadora, un porcentaje mucho más bajo de su salario, pero también la hace el Estado. Y aquí, entiendo, no solamente les piden los 8,000 pesos mensuales, ¿y dónde queda el Estado? ¿Dónde queda la parte que tendría que otorgar el Estado mexicano al reconocer precisamente que el trabajo doméstico es un trabajo asalariado? Claro, sí, bueno, primero que nada mencionar que como está estructurado el programa, actualmente ya obligatorio, es precisamente que sí se hace un pago tripartito. Sí hay una cuota que cubre el empleador, una cuota de la trabajadora y una cuota del Estado. En estos ejercicios nosotras tenemos varias compañeras que les hacemos precisamente el proceso porque también es complicadísimo, principalmente por la brecha digital, ¿no? Si la mayoría estamos rebasando los 40, 50 años y que todavía estamos empleadas en este trabajo, ya con relaciones laborales de poco más de 10 años, nos es complicado acercarnos porque es la primera vez que existe. Y los argumentos que tú mencionas precisamente son los que dan a decidir no acceder al Seguro Social, porque también ha sido una de las observaciones que nosotras hemos hecho, ¿no? El no reconocer la gran institución que es el Seguro Social, y más cuando se hable de trabajador o de un derecho para un trabajador, es de un total desconocimiento de todos los beneficios que te brinda y todo lo que puede traer en garantía de salud y de dignidad a tu vida, ¿no? Entonces, principalmente el bienestar y, por supuesto, a las personas que son dependientes de ti. Entonces, este trabajo sí se hace, y justo ahí reafirmar que sigue también habiendo la falta de la representación patronal para que hagamos esta negociación tripartita para estas negociaciones y para estos acuerdos, y que también ha sido pues un reto muy importante, y que es el vacío que también queda por la resistencia al no reconocerse como empleadores, ¿no? Aunque seas clase trabajadora, pero si contratas a una trabajadora, estás fungiendo como persona empleadora. Marilu, antes de irnos, porque se nos está acabando el tiempo, 2 cosas. ¿Qué te dijo la Presidencia de la República? ¿Los van a recibir? ¿Y qué esperan del sistema interamericano? Gracias. Sí, pues más que nada, vamos, que sea la respuesta que sea, nosotras vamos a insistir para que nos reciba. Vamos a insistir en todos los niveles de gobierno para generar esta presión y estar reuniéndonos, ya sea en una conferencia mañanera, ya sea una reunión cerrada, pero la intención es llegar hasta la presidenta. Y por otro lado, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es precisamente dejar el precedente, sea la respuesta que sea también, por los tiempos que ellos tienen, pero sí dejar el precedente de lo que no está haciendo el gobierno mexicano a nivel federal, y que tiene que priorizar hoy más que nunca el sector de trabajadoras del hogar, porque somos mujeres, somos parte esencial de una agenda importante y de uno de los 100 compromisos de la presidenta, ¿no? La agenda de cuidados. Mira, nada más ni nada menos. Entiendo que tienen solamente la respuesta de que recibieron el documento, que la presidenta ya sabe del tema y que, pues eso, va a cursar la burocracia interna, y en algún momento les podrán informar si tienen o no la reunión con la presidenta. Y en el sistema interamericano, ¿qué estarían demandando concreto al Estado mexicano? ¿Y este sería el primer litigio de trabajadoras del hogar en 30 segundos? Sí, claro, principalmente la discriminación estructural de no reconocer el trabajo del hogar esporádico como un trabajo, como lo establece el convenio 189, y claro, en términos mexicanos de trabajo del hogar, me parece que es el primero. Ya a nivel regional hemos hecho una comisión que fuimos hace un año. Ok, pues María de la Luz, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotras. Yo te pediría que nos mantengas al tanto de lo que pueda ocurrir en términos
tanto de la respuesta con la presidenta de México, con Claudia Sheinbaum, si es que logran tener esa reunión con ella, y lo que vaya ocurriendo en el sistema americano para mantenernos al tanto y pues eso, actualizando de lo que van ustedes haciendo y los logros que van en dado caso alcanzando, mi querida María de la Luz. Muchísimas gracias, claro que sí, cuenten con ello, y también hacerles la invitación a nuestro aniversario el próximo 30 de agosto. Estamos realizando ya la coordinación, pero siempre bien recibidas. Muchas gracias. Y vamos a dar un pequeño giro temático. Vamos a hablar ahora de la importancia de la formación política de las mujeres en un país donde pues cada vez más mujeres están ingresando al mundo político como candidatas, como representantes. Hay una organización que se llama AUNA, es una organización que pues está enfocada básicamente al liderazgo político de las mujeres y ha dado a conocer una convocatoria para la formación política de mujeres en general, que en algún momento, ya nos dirá Dafne, en algún momento ellas digan, pues sí, ¿por qué no? Nos lanzamos o concursamos o intentamos una representación política. Dafne Zohara Pimentel Corona, ella es coordinadora de AUNA en el capítulo de la Ciudad de México. Bienvenida, Dafne, cuéntanos de qué se trata esta convocatoria de formación política 2025. Muchas gracias, Lucía, por la invitación y por el espacio para contarles. Nos interesa mucho pues difundir qué es AUNA, qué hacemos y sobre todo esta convocatoria que está abierta. Pues básicamente AUNA, como ya decías, hacemos formación política a mujeres que tienen agendas progresistas. Tenemos 5 ejes de agenda, que son las políticas ambientales, la pacificación y justicia, las políticas económicas con perspectiva de género, los cuidados y bienestar y la igualdad de género. Y bueno, básicamente esta formación política es gratuita, es de alcance nacional, es en línea en su mayoría. A veces tenemos algunos eventos presenciales, pero bueno, se pueden inscribir independientemente de dónde estén en la República. Y va dirigida justo a quienes pues están interesadas en participar o en aspirar a un cargo de representación, pero también a quienes no necesariamente están tan seguras, ¿no? Como que el proceso formativo en sí mismo te ayuda a tomar, o buscamos que te ayude a tomar esta decisión de ocupar cargos públicos. ¿Por qué se hace necesario, yo te diría, la formación política de las mujeres? ¿Cómo es que nace AUNA? ¿Cuál es el análisis que ustedes tienen para decir si necesitamos una organización especializada en esto, cuando uno podría pensar que los partidos políticos pues eso ofrecen a sus militantes? Y tienes toda la razón y gracias por la pregunta. Pues básicamente nosotras surgimos en 2021. En México la paridad se elevó a nivel constitucional en el 2019 y a partir de la reforma pues tenemos paridad en todo, ¿no? Esto quiere decir que tenemos que tener 50% de lugares ocupados por mujeres en todos los cargos. Sin embargo, algo que empezamos a observar es que, bueno, a veces esas mujeres que ocupaban los cargos eran o familiares de alguien o no llegaban con una agenda propia, una agenda feminista. Entonces, pues claro que pasar de la representación a la igualdad sustantiva implica pequeños pasos o varios pasos, muchos pasos. Y justo pues a partir de esa lectura de que queremos que lleguen las que comparten una agenda con perspectiva de género, pues es que nos empezamos a organizar primero como de una forma muy orgánica, con más de 100 voluntarias que son las fundadoras, pueden conocerlas en nuestra página. Pues empezaron a poner lo que estaba en sus posibilidades, ¿no? Las que eran comunicólogas a acompañar en la parte de comunicación, las que eran artistas a ayudar también con sus ideas, las que eran como consultoras técnicas de política pública, también a darle cuerpo a la agenda programática. Entonces pues empezó de forma muy orgánica en 2021. Bueno, en 2020 en realidad, en plena pandemia, entonces todo era por Zoom. En 2021 ya se formalizó como AUNA, como organización, y pues hemos acompañado desde entonces tres generaciones de mujeres.
Y la verdad es que buscamos sumarle a los partidos, o sea, sabemos que tienen muchos espacios de formación y de hecho, pues por ley tienen que destinar recursos a esta formación, pero buscamos como complementar, sobre todo con una perspectiva de género y plural, ¿no? Como que aquí, independientemente de su participación partidista, pues pueden adquirir otras herramientas complementarias y de forma gratuita. A ver, ¿qué pueden encontrar en esta convocatoria? ¿Qué temas se van a tocar? No sé si ya tienen una plantilla de formadoras. Cuéntanos un poco más de qué. O sea, si a alguna de nuestras oyentes le interesa, ¿qué va a encontrar? Sí, muchas gracias. Pues pronto en nuestras redes vamos a sacar justamente un poco de difusión de quiénes son las ponentes. Todos los cursos que hemos hecho se han hecho en alianza con otras organizaciones o con el propio talento que tenemos dentro de la red. Pero bueno, básicamente cubrimos estos 5 ejes de agenda programática que comentábamos al inicio, ¿no? De medio ambiente, pacificación y justicia y tal. Todos estos se hicieron en alianza con organizaciones de la sociedad civil mexicanas que trabajan estos temas. Tenemos, para empezar, cursos sobre los 5 ejes de nuestra agenda programática. Estos se hicieron con organizaciones de la sociedad civil que es cada eje es su primera causa, ¿no? Son especialistas tanto técnicas como del activismo y la incidencia en estas causas. Y pues, por ejemplo, ¿no? Les podemos adelantar que por ahí está Mariana Campos, de México Evalúa, está también Lisa Sánchez, de México Unido contra la Delincuencia. Bueno, los vamos a ir sacando en redes para que las vayan conociendo. Estos ejes de la agenda cubren, pues, como esto que decíamos de queremos que lleguen mujeres, pero queremos que lleguen con una agenda que nos represente de forma colectiva. También van a tener un gran módulo de habilidades de liderazgo, ¿no? Que implica como la negociación y para fortalecer el liderazgo de forma colaborativa. También de comunicación política con perspectiva de género. También sobre qué implica en sí misma la participación política, ¿no? Y sobre todo como desde esta perspectiva de civismo feminista. Y por último, una parte como muy importante de gestión política tal cual y de cómo se construye una campaña, sobre todo pues en contextos de pocos recursos, ¿no? Cuando no necesariamente llegas a un partido y te van a dar todos los recursos para hacer tu campaña. Entonces, pues sí, cómo se construye una campaña política. Básicamente esos son los ejes que cubre nuestra formación y se lleva a cabo entre enero y mayo de 2026. ¿Cuándo son estas sesiones? Sí, muchas gracias. Las sesiones se llevan a cabo entre enero y mayo de 2026 en una plataforma electrónica. Entonces, muchos de los cursos los pueden acabar a su ritmo, pero sí hay sesiones sincrónicas donde nos conectamos al mismo tiempo. Y les vamos mandando el calendario con tiempo para que se puedan apartar las fechas. No es que todos los lunes de 6 a 8, no es que todos los martes de 4 a 6, sino ustedes graban, avisan con tiempo cuándo va a ser la clase. ¿Cómo es un poco? Sí, hay algunas sesiones donde sí, sobre todo al inicio, ¿no? Y ciertos ejercicios donde sí les vamos avisando, nos veríamos tal día. Siempre se procura que sea después de la jornada laboral, por ahí de las 6, 7 de la tarde, o fines de semana para que algunas o la mayoría pueda conectarse y también entendiendo las cargas de cuidados. Y además de esas son las sesiones que son como en vivo, sincrónicas, y hay muchas sesiones que son grabadas, que ustedes pueden ir viendo y realizando los ejercicios a su paso. Y hay otras sesiones que son más como de reflexión y retroalimentación, que también son en vivo, pero se van calendarizando y también con un poco de flexibilidad de acuerdo a las participantes, ¿no? Como conociendo sus horarios y tal, una vez que sean seleccionadas. Una de los elementos o de las clases o líneas que ustedes trabajarán en este curso tiene que ver con las campañas políticas. Meses pasados, la Comisión Interamericana de la Mujer dio a conocer un informe sobre cómo se financian las campañas políticas las mujeres en América Latina, y la verdad es que aun cuando
hay reglas y hay obligaciones de los partidos políticos para entregar los recursos a las candidatas, lo cierto, al menos por este sondeo, es que no es así. Les dan mucho menos, les dan cuando quieren o simplemente no les dan recursos. ¿Qué tips ustedes se encuentran para que las mujeres puedan hacer campañas políticas sin tener que quedar endeudadas, que es mucho de lo que ocurre hoy en día en América Latina, insisto, incluso en México? Hipotecan casas, venden autos, lo poco que ellas podrían tener lo apuestan a estos procesos electorales. ¿Ustedes qué han encontrado en México, Dafne? Muchas gracias, Lucía. Sí, pues sí hemos visto que esta es una situación compartida por las mujeres que logran candidaturas, pero incluso las que no logran candidaturas hacen una gran inversión en el proceso antes de lograr la candidatura, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, nosotras ofrecemos el acompañamiento desde antes de estar en los partidos, o si ya están en los partidos también, pero muchas que llegan pues no han tenido una vida partidista. Entonces hacemos un primer acercamiento con los partidos políticos para que ellas puedan encontrar el que más les sea afín, y una presentación y un acompañamiento en todo el proceso que va en la negociación de la candidatura, y donde pues también nosotras hablamos con los partidos y pedimos este seguimiento a que en efecto, como dices, pues no las dejen sin recursos, no las dejen endeudadas, ¿no? Pero bueno, sabemos que la verdad los recursos siempre son muy limitados y siempre hay una disparidad en la asignación y poca transparencia. Entonces también por eso y eso mismo es violencia política, ¿no? Entonces también por eso el acompañamiento en AUNA considera mucho la violencia política. Sabemos que afortunadamente en América Latina, en la región, los derechos políticos son derechos humanos, y eso nos permite como un marco de acción y de articulación con las autoridades mucho más amplio. Entonces, pues sí hacemos este seguimiento. En este acompañamiento que ustedes han dado a mujeres políticas, ¿han logrado que alguna de estas mujeres logre ser candidata? ¿Hay algún ejemplo que nos pudieras poner? Sí, claro, pues en la generación pasada de nominadas, tuvimos 74 nominadas en 2024, y 18 de ellas ganaron la elección en el cargo en el que aspiraron. Por ejemplo, tenemos 3 concejalas aquí en Ciudad de México, tenemos 6 regidoras, tenemos una síndica, tenemos una alcaldesa, 5 diputadas locales, una jefa de gobierno y una diputada federal. Nada más quisiera como aclarar que la nominación, que es este acompañamiento como más extensivo, es una siguiente convocatoria después de la formación. Entonces, como que la idea es, ahorita es un proceso formativo que ayuda a enriquecer la agenda, a tomar la decisión de sí continuar, y después vendrá una siguiente convocatoria que tras cursar la formación pueden, como ya con la decisión de que sí quieren continuar en esta búsqueda, pueden aspirar a ser nominadas. Y el proceso de selección en ambas convocatorias es bastante transparente y bastante participativo, ¿no? Somos una red muy amplia de mujeres diversas en diferentes estados, y son estas mujeres voluntarias quienes deciden quiénes son tanto las seleccionadas de formación en la primera convocatoria como las nominadas en la segunda convocatoria, pues con la idea de que nos representen, y sobre todo nos representen estas agendas compartidas. Oye, hablabas de la jefa de gobierno, de una jefa de gobierno. ¿Estás hablando de Clara Brugada? O sea, Clara Brugada es parte de su plantilla que ustedes impulsaron, ¿o de quién hablas? Sí, en 2024 sacamos, desde antes, 2023, nuestra convocatoria pública de la generación pasada, y sí, Clara se anotó a la convocatoria, fue la única mujer aspirante a ese cargo que se anotó, y bueno, resultó seleccionada y dictaminada por la formación, y pues también creo que eso es muy interesante para nosotras, ver cómo ha crecido el alcance de la convocatoria y la diversidad de perfiles que hay. Pero bueno, así como
hay de mucha experiencia y mucha trayectoria. También hay quienes llegaron pues casi que del activismo universitario, ¿no? Buscando un espacio de participación política. Entonces es muy amplia la formación y creo que aprovecho esto para compartir que pues tras estos aprendizajes justamente buscamos este año que la formación sea diferenciada de acuerdo a las necesidades de los perfiles, porque anteriormente todas recibían el mismo tipo de formación independientemente de si era un perfil pues nuevo en la trayectoria política de política institucional partidista o si ya tenía varios años de experiencia, ¿no? Entonces era una formación pues que buscaba homologar, pero en realidad como eran perfiles tan distintos vimos la necesidad de diferenciar esta formación y este año y el que sigue, bueno, de aquí en adelante la formación será diferenciada de acuerdo a los perfiles y las necesidades de los perfiles. Dafne, ¿ustedes cómo viven financieramente? ¿Tienen algún recurso de los partidos? ¿Las que ganan después les dan alguna cuota? ¿Cómo sobreviven como organización? Muchas gracias. Sí, en estos tiempos tan complejos de financiamiento a los movimientos feministas, creo que ese es el gran reto. Tenemos un programa de participación cívica que implica una cuota anual. Entonces, todas estas más de 100 voluntarias que dan una cuota anual a una hacen posible nuestro trabajo y también nuestra autonomía, porque pues sí sabemos que los cambios de prioridad pueden ser muy inmediatos y queremos lograr nuestra sostenibilidad y subsistencia, y por eso es que este programa cívico, a partir de una cuota anual, hay quienes integran la red y participan en la toma de decisiones, ¿no? Entonces es un modelo abierto y también si quieren saber más, pues en nuestra página pueden integrarse al programa cívico, que sobre todo son quienes no necesariamente quieren ocupar un cargo, pero están interesadas en incidir en la vida pública y en estos problemas comunes, ¿no? Entonces, el programa cívico justamente es lo que nos permite sostener el trabajo y sobre todo, pues a largo plazo y con autonomía. Aquí un comentario de Perla Martínez de que efectivamente es muy caro hacer campaña, que no hay apoyo para las mujeres. Gracias, Perla, por tu comentario aquí en las redes sociales. Dafne, se nos ha terminado el tiempo. Gracias por esta conversación y por dar a conocer pues lo que están haciendo ustedes y pues que las mujeres que así lo decidan puedan participar. Muchísimas gracias por estar esta mañana aquí en Análisis Feminista. Muchísimas gracias a ti, Lucía, por la invitación y a quienes se hayan conectado para compartir. Solo quisiera decir que cerramos el 6 de agosto la convocatoria, entonces todavía se pueden anotar, encuentren en nuestras redes y en la página. Muchas gracias, Lucía. Pues un mes tenemos todavía para poder inscribirse a esta convocatoria de AUNA. La página es muy fácil, www.auna.org.mx, ¿cierto? Sí. Pues ahí están los datos. Gracias, Dafne, por estar esta mañana. Ese fue todo en este episodio de Análisis Feminista. Les invito a compartir sus comentarios en nuestras redes sociales y recuerde que puede escuchar el resto de nuestros episodios en la plataforma de Spotify. Análisis Feminista, donde el debate se transforma en propuestas.